un gusto estar nuevamente con ustedes en esta clase de nefrotoxicidad por fármacos. En esta oportunidad vamos a ver en primera instancia cómo podemos apreciar si es que un paciente tiene este tipo de falla. Primero hay que recordar la definición de lesión renal aguda, que es lo que en primera instancia nosotros vamos a apreciar, que se define como un aumento de la creatinina mayor a 0,3 miligramos por decilitro en las primeras 48 horas. O también puede ser un aumento en la creatinina mayor al 50% en los últimos 7 días, o una disminución en el volumen de síntesis de orina menor a 0,5 ml por kilo hora por 6 horas. Ahí es sumamente importante reconocer de que el volumen de orina se categoriza en tres estados principalmente. Uno que es la anuria, que es un paciente que sintetiza menos de 200 cc al día. Otro que es la oligoanuria entre 200 y 400 cc al día de diuresis. Y por último, la poliuria, que es mayor a 3000 cc de diuresis en un día. Pero aquí uno diría, ¿pero por qué va a ser un estado de complicación o un AQI que un paciente orine tanto? Lo que pasa es que esta orina es falsa realmente porque no es capaz de excretar los distintos componentes que deberían ir en la orina y es solamente una excreción de agua libre. El X se va a ir clasificando de distintas formas, sin embargo, lo que comúnmente y más se acepta en la realidad es la fundamentada por la guía CADIGO, en la cual hablamos de estos tres todavía, que es CADIGO 1, 2 y 3, los cuales tienen que ver en el aumento de la creatinina. El CADIGO tipo 1 es entre 1,5 y 1,9 sobre el basal en los primeros 7 días. Código 2 es 2 a 3 veces el basal. Y código 3 es más de 3 veces el basal o un paciente que esté en terapia de reemplazo renal. Un paciente que cursa con un AQI, que es esta lesión renal aguda, tiene tres opciones principalmente. Un paciente puede fallecer por el AQI, que lamentablemente uno trata de evitar todos o por todos los esfuerzos que esto ocurra. Pero también el AQI en el 90% de los casos se recupera y el paciente vuelve a un estado de salud normal sin problema. Sin embargo, existe un 10% de los casos que no se recuperan y pueden progresar hasta una enfermedad renal crónica. Y esta enfermedad renal crónica va a persistir hasta el final de los días con el paciente, hasta que se pueda trasplantar, que es la única solución para resolver esta patología. O en su efecto, este paciente va a morir con la enfermedad renal crónica y va a ir presentando sus diversas complicaciones. Presentar una lesión renal aguda es una complicación tanto en salud para el paciente como para el sistema, porque aumentan las tasas de hospitalizaciones, de rehospitalizaciones incluso de 2 a 3 veces. Aumentan los días de hospitalización en 6 días, se incrementan en 2 a 3 veces el costo de la hospitalización y aumentan más por 9 veces el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. También, si uno quisiera llevarlos a números potenciales, el costo de la hospitalización de un paciente que tiene una lesión renal aguda moderada es de 38.000 eh, libras esterlinas. Esto es un estudio que fue publicado en Inglaterra. Mientras que un paciente que llega a tener una lesión renal aguda, esto asciende hasta 52.000 libras esterlinas. Si, como pueden ver ustedes, las rehospitalizaciones a los 30 días en un paciente aumentan de 9 a 21% y un 28% en caso de ser más seria. Y la hospitalización, la muerte asociada, se incrementa a un paciente que no tiene lesión renal aguda de un 2% hasta un 12% si es moderada y un 26%. Eso quiere decir que uno de cada 4 pacientes puede llegar a fallecer por culpa de la lesión renal aguda. Y esto mismo lo podemos ver más graficado dependiendo del estadio que va a tener esta lesión renal aguda según la guía CADIGO. CADIGO 1, 2 y 3, como pueden ver aquí ustedes, un CADIGO 1 tiene un 3% de mortalidad, 7% de mortalidad, hasta un 26% que se correlaciona con los datos anteriormente mencionados. Y cuando uno ve a los pacientes que están en AQI en la UCI, en la mortalidad a 90 días, esto mantiene la misma tendencia. Por tanto, un paciente que tenga una lesión renal aguda muere más, son más costosos, son más complejos en su manejo y también hay que tener una mayor complicación con respecto a su lineamiento.
Incluso uno podría decir que existen terapias de soporte, como pueden ser la diálisis, en la cual estos pacientes requieren de eh, esta metodología que permite purificar la sangre. Sin embargo, la diálisis también aumenta la mortalidad. Incluso es peor la condición comparado a un paciente que no está con diálisis. Por lo tanto, es una medida puente, pero que no soluciona los problemas de base. Factores de riesgo para desarrollar una aquí, vamos a encontrar pacientes adultos mayores, del sexo femenino, dependiendo de la raza, pacientes que tengan alteraciones, tanto en el uso previo de fármacos, pacientes que tengan alteraciones desde el punto de vista hemodinámico, llámese insuficiencia renal, falla renal previa, pacientes que tengan falla hepática, pacientes que tengan alteraciones genéticas que van a corresponder a esto. También pacientes que tengan una predisposición inmunológica para el desarrollo de estas patologías, trastornos desde el punto de vista urinario, entre otros. Esto, lo mismo que estábamos conversando, principalmente, obviamente que uno de los mayores exponentes para llegar a desarrollar una nefrotoxicidad por fármaco es haber estado utilizando algún fármaco nefrotóxico eh, por periodos prolongados, con unas sinergias también de fármacos. Eso quiere decir que una dualidad de la terapia que también pueda conllevar a esto. Y que también hay que reconocer que el adulto mayor en sí va a tener una disminución en su tasa de filtración debido a que tienen también por su edad un cambio. ¿En qué cambios vamos a tener? Va a disminuir, por ejemplo, la densidad vascular y su regulación. Va a disminuir la capacidad antioxidante. Va a haber una menor liberación de oxígeno. Pero a su vez también va a haber un incremento en la sensibilidad de la angiotensina 2, mayores parámetros inflamatorios, y mayor estrés oxidativo circulante y algunas de las distintas variables que van a aumentar los cuadros de fibrosis. También reconocer de que la creatinina depende de la masa muscular. Recordemos que es un biomarcador que está sintetizado a partir de los músculos. Entonces, si hoy tenemos pacientes con pesos extremos, obviamente que va a ser distinta su musculatura. Un paciente con obesidad principalmente tiene grasa y no músculo. A su vez, también un paciente con anorexia tiene baja una musculatura. Por lo tanto, los valores de creatinina pueden estar subestimados y también pueden haber fármacos que me pueden subestimar esta condición, como el cotrimoxazol. Por tanto, cuando yo calculo la tasa de filtración que tiene este paciente para poder determinar su condición, va a depender de distintas fórmulas cómo yo voy a tener una mayor precisión. Porque cada fórmula está basada en un tipo de paciente y no se pueden ocupar todas las fórmulas sin una mayor claridad debido a que tienen unas estimaciones y esas estimaciones pueden tener error si es que uno no tiene la consideración del paciente que está utilizando. Entonces, por ejemplo, Cross-Go, que es una de las fórmulas que más se conoce, es principalmente para pacientes ambulatorios, normales, sin mayores complicaciones y adultos mayores. En ellos se debería utilizar esta variable. MRD de 6 variables se debería ocupar en pacientes con antecedentes de enfermedad renal crónica o que estén cursando con un AQI. CK de EPI, principalmente pacientes que estén críticos, pacientes en la UCI, pacientes en la UTI, y Schwartz principalmente en pacientes pediátricos. En pacientes que tengamos la sospecha de que tenemos pesos extremos o tenemos edemas que nos pueden alterar el valor que la fórmula me podría dar, en esos casos yo debería ocupar la recolección de orina de 24 horas. Esta recolección de orina es tan simple como pedirle a un paciente que orine y que recolecte en una botella de bebida toda la orina que haya hecho por todo el día. Esta recolección de orina a mí me permite saber el volumen de orina, me permite ver cuánta es la creatinina que está excretando el paciente y eso hacerle la correlación con lo que está en la sangre. Y por tanto, la recolección de orina es el valor más preciso y puntual que nosotros tenemos disponible en la actualidad para reconocer cuánta certera es la tasa de filtración de ese paciente. El resto son solamente estimaciones. Acá podemos ver las distintas fórmulas
Les marco CrocosGo, que es la que ustedes más conocen, pero tenemos la de MRD, que si se diferencia con CrocosGo es porque suma el valores del nitrógeno ureico, los valores de albúmina, y también suma si es que el paciente es de raza afroamericana. Y por su parte, la relación de la creatinina en 24 horas, como pueden ver ustedes, la relación de la creatinina en la orina por el volumen de orina dividido por la creatinina sérica. Tenemos tres exponentes principalmente cuando vemos una aquí, una falla que puede ser prerrenal, renal o posrenal, dependiendo de cuál pueden ser sus contextos. Para poder determinar cuál es eso, uno tiene una relación que se llama Buncrea, que es la que nos permite a nosotros reconocer cuál podría estar en estos valores. Cuando el valor del nitrógeno dividido por la creatinina va dado mayores a 20, tan simple como, por ejemplo, si el BUN vale 100 y la creatinina vale 2, eso 100 dividido por 2 va a dar 50, por lo tanto es mayor a 20, y eso está hablando de una falla prerrenal. Si la división hubiese dado entre 10 y 20, hablamos que es una falla intrarrenal, y la posrenal menores a 10. Para poder confirmar este valor y tener una mayor certeza, está también el valor del FeNA, que es la fracción excretada de sodio, que es el mayor exponente para tener una alta precisión de diagnosticar que la falla es prerrenal. Y ahí, cuando ya tenemos claro si es pre, post renal o postrenal, son las distintas medidas que podemos ir teniendo. Por ejemplo, si yo sé que es prerrenal, es principalmente por una baja en la perfusión que le está llegando al riñón. Por lo tanto, hay que mejorar la llegada de sangre hacia el riñón. Si es intrarrenal, puede haber alguna falla o una enfermedad autoinmune o algún fármaco que esté generando esta falla renal. Y si es posrenal, principalmente es por la eliminación de la orina, y eso puede ser un daño en la vejiga, un daño en la próstata, en la uretra o en el uréter. Principalmente cuando hablamos de estos fármacos nefrotóxicos, los vamos a dividir claramente en una falla renal, donde vamos a tener daño túbulo intersticial, glomerular o vascular. De todas estas, la más común, que más desarrollan todos los fármacos en la generalidad, son las necrosis tubulares agudas, que son las NTA. Que estas en sí van a proceder un proceso de isquemia y un daño del túbulo, lo cual van a incrementar la creatinina. Pero nosotros no tenemos cómo saber si es que esto es una falla renal secundaria al fármaco, a menos que tomemos niveles plasmáticos. Pero no tenemos cómo reconocerlo, aparte de que incrementa la tasa de... disminuye la tasa de filtración o aumenta la creatinina. Entonces tenemos distintos mecanismos por los cuales un paciente podría llegar a desarrollar esta falla renal secundaria a fármaco. Uno puede ser mediado por el sistema inmune, con un aumento de la activación de las células T, la formación de anticuerpos, y estos van a generar principalmente un daño focalizado y asociado a todo lo que es el fármaco. Desde el punto de vista también tenemos la combinación de nefrotóxicos, que por ejemplo el uso de AINES o medio de contraste o fármacos que vamos a ocupar para las quimioterapias, pueden generar NTA o pueden generar distintas las complicaciones. También tenemos la síntesis de cristales, como pueden ser la ciclovir cuando lo administramos. Aumentan también la concentración de fármacos en la célula de los cotransportes. Tenemos también la acumulación intracelular de los distintos exponentes que van a generar hidroxietil, que son distintas situaciones químicas. Y también tenemos daños principalmente en la mitocondria, entre otros. Cuando hablamos de la nefrona, recordemos que estamos hablando de una unidad que tiene una arteria aferente, eferente, el glomérulo y los túbulos. Cuando hablamos del daño por AINES, estamos hablando de que inhiben a las prostaglandinas, y las prostaglandinas son las encargadas de la vasodilatación de la arteriola aferente. Por lo tanto, si yo inhibo las prostaglandinas, voy a vasocontraer la arteriola aferente, aumentando la presión que entra al glomérulo y por tanto generando un daño glomerular. Por su parte, los IECA o los ARA2 tienen una función de vasodilatador de la arteriola eferente,
al vasodilatador arterial eferente, disminuye la presión dentro del glomérulo y por tanto disminuye esta falla renal. Y por eso conocemos que son fármacos nefroprotectores. Los medios de contraste, por su parte, son medicamentos principalmente que hay que tener en consideración que generan por tres mecanismos la falla renal. Aumentan los radicales libres, aumenta el estrés oxidativo y también acidifican los túbulos. Por lo tanto, por los tres mecanismos hacen que se genere esta falla. El problema es que los medios de contraste, que es lo que más comúnmente se ocupan, son los de alta osmolaridad. Lo que deberíamos ocupar en este caso, de pacientes que tengan falla renal o estén predispuestos a generarla, es ocupar los de isosmolaridad o de baja osmolaridad. Sin embargo, tienen mal contraste desde el punto de vista radiológico. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en consideración es que van a ser más costosos y menor resolución, a diferencia de las de alta osmolaridad. Pero ¿y qué hacemos entonces si tenemos que llevar a un paciente a un escáner con medio de contraste? En ese caso, los estudios los últimos que ya salió fue el 2019, demuestra que los pacientes que tienen un alto riesgo hay que hacer una profilaxis. ¿Y esa profilaxis con qué se hace? Con suero fisiológico, 1 ml por kilo 12 horas antes y 1 ml por kilo 12 horas después de la intervención. Eso quiere decir que si a don Mario, que es un paciente que a las 12 del día se le va a llevar un escáner, tengo que pasarle 12 horas antes el volumen que depende por el peso que tenga. Por ejemplo, 100 kilos. Entonces son 100 cc por cada hora. Y son 12 horas, son 1200 cc. Pero el paciente se le va a llegar a las 12 en un rato más, a las 12 del día. Entonces uno puede concentrar y ese valor, que esos son 1200 cc, se van a pasar en menos tiempo. Pero hay que pasar esos 1200 cc. Y cuando venga del escáner se van a volver a pasar 1200 cc. Pero eso también se pueden pasar ya más libremente sin ningún apuro para completar 2400 cc totales que se le van a pasar. Porque finalmente lo único que previene la falla renal por el medio de contraste es la vasodilatación de la arteriola eferente, la frente, y con eso disminuir la falla renal. También hay que tener consideraciones de que existen cada uno de los fármacos que van a tener estas tres consideraciones, que van a ser las nefritis intersticiales también, que es otra que es muy común de los betalactámicos. ¿Cómo uno reconoce que hay un paciente con una nefritis intersticial? Aparte de la falla renal, cuando tomamos una muestra de orina, al paciente le sale solamente que tiene aumento de leucocitos. Entonces con eso podemos reconocer el segundo exponente, que es el más común. Las NTA y las nefritis intersticiales abarcan principalmente todo el escenario de nefrotoxicidad que uno más puede encontrar en el ambiente clínico. Sin embargo, acá también les dejo los distintos exponentes con cada uno de los fármacos y sus sugerencias. También hay que tener claro de que si yo ocupo en forma concomitante distintos fármacos, más voy a poder ver potenciado esta falla renal y por ende tengo que evitar el uso de asociaciones de fármacos. Por ejemplo, la piperacilina con la vancomicina están demostrados que son una terapia en concomitancia que incrementa las concentraciones plasmáticas de vancomicina y por tanto esto va a llegar a que haya mayor vancomicina y aumenten las tasas de NTA. Esto para que lo puedan revisar después con tranquilidad, que son los distintos mecanismos como el de la NTA, también el de la nefritis intersticial y la formación de cristales. ¿Cómo lo podemos prevenir? Principalmente ir ajustándonos a la realidad de cada uno de nuestros pacientes, buscar el mejor fármaco dependiendo del contexto, tratar de que los pacientes adultos mayores o pacientes con falla renal evitar los nefrotóxicos, que va a ser lo esencial, o ajustar las dosis diarias, ver qué fármacos podemos tomar los niveles plasmáticos para ir ajustándolo y prevenir de que se genere esto. También, por ejemplo, en el caso de la aminoglicosis, administrarlo una vez al día y buscar que se cumplan los modelos PKPD asociados.
También en el caso de los mediocontrastes, como dijimos, la administración de este suero, previo y post administración, están midiendo los niveles plasmáticos de los fármacos en general y, por ejemplo, en el caso de la anfotericina, que es uno de los fármacos que más hacen falla renal, tratar de ocupar las formulaciones que no sean deoxicolato, que la deoxicolato es la primera formulación que se formuló, pero es la que más falla renal genera y por eso aparecieron las formulaciones liposomales y de distintas alternativas que nos van a permitir disminuir la tasa de fármacos de falla renal. En caso que un paciente lamentablemente genere esta falla renal y no me responde a las medidas médicas que se llaman comúnmente, vamos a tener que dializarlo y ahí tenemos aquí los distintos criterios para poder dializar a un paciente, que es sobrecarga de volumen, hipercalemia severa, una acidosis metabólica, encefalopatía urémica, pericarditis o las intoxicaciones. Ojo que no son todos los fármacos los que se puedan dializar debido a que hay fármacos que son lipofílicos y no se van a poder eliminar. Y esto es una síntesis de la información de cómo tenemos que enfrentar a un paciente. Primero reconocer si que tiene un AQI, estratificarlo, ver cuáles pueden ser las complicaciones, que son las que ven ustedes a mano derecha, ver qué lugar está siendo afectado, si es pre-renal o post-renal, y con eso hacer su manejo proporcional. Esta es una imagen bastante clarificadora para que lo puedan ver cómo cada uno de los fármacos van a ir repercutiendo con respecto a la síntesis de, mejor dicho, no la síntesis, sino que la función renal de nuestro paciente. Eso. Muchas gracias, que estén muy bien.